Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, esto es Presente Bolivia, un espacio donde debatimos el país que somos, pero también el que podríamos ser. Grabado en el Parlamento, donde la historia se saborea con café y el presente se debate con ideas. Bienvenidos al diálogo, bienvenidos a Presente. Agradecemos al Café del Parlamento por brindarnos un espacio para estar con nuestros invitados. Buenos días a todos una vez más a un episodio de Presente. Esta vez tenemos a un candidato, a José Ormachea. Es el candidato como primer senadora por La Paz, por Alianza Libre. Y también tenemos por otro lado a Diego Ayoroa, casi politólogo, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Así que a los dos, bienvenidos. Muchísimas gracias, querida Paola. Muchísimas gracias, querido Diego. Qué bueno estar con un colega, ¿no? Politólogo, para poder conversar. Con Pau ya habíamos conversado en otra oportunidad. Ha sido una experiencia sumamente enriquecedora la última vez que he estado en Presente. Creo que tengo uno de los videos más viralizados de Presente, sí, desde que hay el canal, pero en TikTok, ¿no es cierto? Y creo que tengo uno de los podcasts, uno de los 10 más vistos de Presente, ¿no? Porque ha sido una gran conversación con Pau, que ha llamado muchísimo la atención, y esperemos que nuevamente esta sea la oportunidad de hacer algo similar o mejor todavía. Genial, genial. Súper. Bueno, para empezar la entrevista, queremos explicar un poco la dinámica. Consideramos desde Presente que es muy importante el diálogo, justamente desde la juventud, es decir, que candidatos puedan conversar justamente con personas que tienen inquietudes sobre la candidatura a la que están postulando, pero también en el caso de José, que actualmente ya eres diputado, ¿no? Entonces, empezando con la primera pregunta, voy a empezar yo para ver qué opinan. Yo sí quisiera saber, José, ¿cuáles son tus propuestas personales como senador? Tendríamos que hablar un montón porque son 16 propuestas que nosotros estamos presentándole a La Paz por el 16 de julio. Las estamos lanzando poco a poco por redes sociales y tenemos todo un plan específico para el Departamento de La Paz que consta en 5 ejes bajo los cuales nosotros vamos a desarrollar lo que queremos desde la perspectiva de la Asamblea Legislativa y desde la Cámara de Senadores para La Paz. ¿Por qué digo desde la Asamblea Legislativa? Porque no estamos aspirando a la alcaldía y tampoco estamos aspirando a la gobernación, sino que se necesitan, y hemos identificado, proyectos de ley para que esto se pueda viabilizar, ¿no es cierto? Uh-huh. En cuanto a lo departamental, nosotros queremos que la vocación de La Paz se convierta en la puerta de entrada y salida hacia el Océano Pacífico. ¿A través de qué? No estamos hablando nuevamente de la añoranza, de la rememoranza, del anhelo de llegar al Océano Pacífico con soberanía, con un puerto o con un espacio en Chile, sino desde lo que ha ocurrido en el Perú. ¿Qué ha ocurrido en el Perú hace poco? Hace poco se ha inaugurado un puerto muy importante, que es Chancay, ¿no? Con inversión china, y esa vocación que tenemos hacia el Océano Pacífico como Bolivia y sobre todo como el occidente de nuestro país no se puede desaprovechar. Y el puerto seco de nuestro país tiene que ser el área metropolitana de La Paz, sobre todo la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Todas las exportaciones hacia Chancay tienen que ser, de alguna manera, tienen que llegar al Alto, tienen que ser ahí acopiadas, tienen que ser distribuidas y tienen que ser exportadas hacia el puerto de Chancay, ¿no? ¿Y cómo vamos a lograr que se vuelva un hub industrial y un hub de logística y distribución y exportación de nuestros productos? Estamos hablando del agro, de los minerales y otros, hacia Chancay, hacia un mercado gigantesco que es el Asia-Pacífico, y que estamos aprovechando. Si tú tienes el 0,1 de la pieza del mercado en la India, ya tienes millones de dólares que te entran inmediatamente, que estamos en este momento desaprovechando. Lo mismo con Filipinas, lo mismo con Malasia, lo mismo que con Tailandia, lo mismo que con Vietnam, ¿no es verdad? No solo estamos hablando de China, sino Japón, Corea, claro, todas las grandes emergentes actuales. Claro, exactamente.
Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que el Alto se vuelva una zona económica especial franca, ¿ok? Tenemos que liberarnos de la mayor cantidad de impuestos y de tramitología y de burocracia para que se comprenda el beneficio de formalizarse sin necesidad de que esto sea una traba, sea un perjuicio, sea algo que los salteños comprendan que, como ahora, y casi todos los bolivianos, porque estamos con 85% de la economía sumergida en informalidad, ¿no es cierto?, soterrada en el mercado negro, por decirlo de alguna manera, que el beneficio de formalizarte es que tus exportaciones, tus productos puedan llegar a un mercado enorme, monstruoso, gigantesco, sin precedentes para la economía boliviana, como es a través de Chancay hacia el Asia-Pacífico, ¿no es cierto? Y, digamos, la Chile-dependencia que tenemos en este momento sobre los puertos de Arica, Matarani, Iquique, deje de ser así, ¿no es verdad? Esa es una de las primeras propuestas que, digamos, es uno de los ejes centrales de la visión que tenemos nosotros para el Departamento de La Paz. También tenemos la visión del área metropolitana, crear una nueva región metropolitana para nuestro departamento. ¿A qué me refiero con región metropolitana? Hay una marcha urbana que comprende La Paz, El Alto, Mecapac, Palca, Achocalla, Viacha y Laja, ¿no es cierto? Y eso comprende un área metropolitana que comprende a su vez dos provincias, ¿no es cierto? La provincia de Murillo y una provincia más. En ese sentido, lo que nosotros queremos hacer es que, como en el modelo de la ciudad de Santiago de Chile, ¿no?, que comprende varias comunas, pero al mismo tiempo tiene un alcalde metropolitano. Esas comunas tienen su propio alcalde, pero hay un alcalde metropolitano que ve la competencia, tiene competencia sobre la administración del metro, sobre la administración del recojo de basura, sobre la administración de la electricidad, sobre la administración de los buses, por ejemplo, del Transantiago, etcétera, etcétera, ¿no? Se pueda subir ese pedazo, digamos, de soberanía administrativa a una entidad que regule todas esas temáticas para interconectarlas entre ciudades, ¿no es cierto? Porque la vocación de esta ciudad es de fusionarse, amalgamarse, que ya está prácticamente en los hechos amalgamada con la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Y que se pueda hacer una planificación de toda el área metropolitana de manera ordenada, ¿no es cierto? Para que asuntos que tengan que ver con la vialidad, para empezar, digamos que sea el punto inicial de esta planificación, se pueda realizar. Yo digo, y por eso me dicen, pero tú no eres alcalde, tú no eres gobernador, tú vas a ser senador, pero se necesita pues una ley de metropolitanización para que esto pueda ser realidad, ¿no es cierto? Y se tendría que crear una nueva entidad que le podemos llamar gobernador regional o regidor, ¿no es cierto?, que tenga atribuciones y competencias de conectividad y de complementariedad, y que sea un punto medio entre la gobernación, que ya tiene mucho que hacer para el departamento y las 20 provincias, y las dos alcaldías, la de La Paz y el Alto, que obviamente requieren esa conectividad. El Guaynabús y el Pumacatari no se han podido conectar, ¿no es cierto? Y eso es un desperdicio muy grande que tenemos hoy. Es un desperdicio gigantesco. ¿Por qué? Porque era competencia de la alcaldía de La Paz el Pumacatari y competencia de la alcaldía del Alto el Guaynabús. Tampoco se han podido conectar con el teleférico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había una pelea política entre el gobierno autónomo municipal de La Paz, el gobierno autónomo municipal del Alto y el gobierno nacional. No es competencia de un gobierno central, de un gobierno de carácter nacional, la administración de un teleférico. Puede pasar el teleférico a ser parte de la administración de esta nueva entidad, que sería el regidor o regidora del área metropolitana de La Paz. José, y ahí ¿Cierto? una pregunta. Quiere decir que propondrías que, bueno, tú dirás qué porcentaje será, pero crecería el Estado con esta nueva figura. Es la Dependía, creación de una nueva autoridad, en realidad, Porque tendrían dependientes.
que es diferente que el crecimiento del Estado. ¿Le quitas al gobernador? Se distribuiría de una manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque simplemente estás moviendo prerrogativas o atribuciones que tienen de manera muy centralizada el Estado central y los gobiernos subnacionales, y crearías una institución intermedia que pueda interconectar a todas estas entidades territoriales autónomas. ¿Pero a quién le quitas? Al gobierno autónomo municipal, a los gobiernos autónomos municipales y al gobierno central. Por ejemplo, la administración del teleférico. ¿Por qué el teleférico tiene que ser administrado por un Estado central? No está para eso el Estado central, ¿no es cierto? Tiene que ser administrado por una entidad por donde pasa el teleférico, ¿no? Que son dos ciudades grandes, ¿no? Y que no tienen interconexión alguna para el tema de la vialidad, para el tema del urbanismo, para el tema de la conectividad entre, por ejemplo, el transporte público alteño y el transporte público paceño. No han logrado conectar de ninguna manera. No hay una sola parada del Puno Cantari que pare en una estación del teleférico. No había ni una sola parada del Guaynabús que pase en una estación del teleférico. O sea, empezamos por la conectividad y después vemos asuntos, digamos, de mayor amplitud, como ser, por ejemplo, el recojo de la basura. Hay espacios entre La Paz y Achucaya, Palca, Mecapaca, donde nadie recoge la basura. ¿Por qué? Porque el gobierno autónomo de Mecapaca, Palca, Achucaya o inclusive el Alto, ¿no es cierto?, dicen, no, tiene que recoger La Paz. Y La Paz dice, no, tiene que recoger Mecapaca, Palca o Achucaya. Entonces se quedan con montoneras de basura ahí que nadie recoge. ¿No es verdad? Por dar un ejemplo, ¿no es José, cierto? un favor, justamente con todo esto que estás diciendo, me gustaría empezar con una observación muy puntual. Sí, dime. Dentro de las propuestas también se hablaba de dejar de depender del Alto, que La Paz deje de depender del Alto para las rutas y para las vías, ¿no ven? Porque sabemos muy bien que justamente todo lo que es la llegada y la salida de la ciudad dependen del Alto y de toda la trancadera y bochinche que se puede gestionar ahí. Y es algo de lo que se queja mucho la gente. Así es. Entonces, el momento en el que nosotros vamos a plantear la idea, digamos, de un puerto seco y de un centro de zona franca en el Alto, la administración de esta sea completamente del Alto. Y la salida que se plantea en otra de las propuestas, que si no me equivoco es desde la zona sur de La Paz hasta Quillacoyo, ¿verdad? La salida de Cochabamba. Ahí estamos viendo en realidad un divorcio de las ciudades, ¿no ven? Estamos tratando justamente de separarlas. Cuando hablamos de las propuestas directamente del programa de gobierno, por ejemplo, hay una que es el incentivo a la producción, ¿verdad? Yo estoy viendo en este divorcio de las ciudades únicamente el ver a la ciudad, al departamento de La Paz en realidad desde el sur de La Paz. Ahora mismo se está trabajando en La Paz al norte, que es una propuesta de una carretera que nace justamente en Yapacani, si no estoy mal. Pero es la interconectividad que puede existir de La Paz hacia el norte del departamento. Y ahí estamos buscando realmente las zonas productivas del departamento, que va un poco más de la mano con las propuestas que se tienen en el plan de gobierno. Entonces mi consulta es, ¿no se está viendo quizás muy bajo, quizás la ambición es muy poca en cuanto a ver únicamente La Paz, el Alto, sino también la interconectividad que puede existir en otros sectores? Llegar a conectar norte y sur del departamento, capaz, eso también un proyecto. Sí, no, por supuesto. A ver, es que todo tiene una relación más macro, una mayor amplitud, porque solo he dado una propuesta hasta este momento, son 16 de 5 ejes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la metropolitanización de La Paz, el plan para el departamento en sí mismo, el plan para las provincias, las 20 provincias, sin contar la provincia Murillo, el plan para el Alto y el plan para la ciudad de La Paz, para la sede de gobierno. Eso me gustaría que vayamos desglosándolo para ver cuáles son los alcances. Exacto, y ahí te vas a dar cuenta que todo esto tiene una integralidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, bajemos a la ciudad de La Paz. Esta propuesta ha sido muy bien recibida hace poco en redes sociales porque la hemos estado planificando y la hemos estado proponiendo durante estos 5 años en la Asamblea Legislativa. Otra cosa es que los masistas no nos daban ni 2 de bola. Ahora que lleguemos al gobierno lo vamos a poder lograr. Y es algo que quiere la gran mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos de esta ciudad de La Paz, en la que estamos en este momento, la sede de gobierno. ¿Sabías que la ciudad de La Paz es la única sede de gobierno de Latinoamérica que solo depende de otra ciudad para poder entrar y salir a, digamos, el eje central, al eje troncal de nuestro país?
¿no? Que es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde vive el 72%, en esas manchas urbanas, el 72% de nuestro país, ¿no es cierto? Y sobre todo las manchas urbanas de cada uno de los tres departamentos, ¿no es cierto? La Paz está absolutamente desconectada del mundo porque es la única sede de gobierno que no tiene un aeropuerto ni siquiera interdepartamental. ¿Qué es lo que ni nos piden, hablar, verdad? claro, ni hablar de internacional, ¿no es cierto? De toda Latinoamérica y probablemente del mundo. Es decir, ¿dónde has visto una ciudad donde la sede del órgano ejecutivo, ¿no? y del legislativo no tenga su aeropuerto? ¿No es verdad? Donde está concentrada la mayor parte de la administración pública del nivel central del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Y que se ha estado planteando desde hace décadas, ¿no? Ha habido intenciones, tanto del gobierno departamental de La Paz como del gobierno departamental de Cochabamba, y declaraciones de intenciones, inclusive algunos gobernadores iniciaron algunos proyectos y procesos para que esto se logre, pero no ha habido la predisposición política, sobre todo del gobierno central, ¿no es cierto?, de que La Paz, ciudad, se pueda conectar con el departamento de Cochabamba en 3 horas y media. Ahorita, ¿cuánto te tarda llegar a Cochabamba? Te tarda llegar en transporte ligero más o menos 6 a 7 horas. En transporte, digamos, más grande o transporte pesado, 8, 10 horas, ¿no es cierto? Por la doble vía La Paz-Oruro, que ahí te desvías a el departamento de Cochabamba y a la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo es posible que no nos podamos transportar hacia Cochabamba con una carretera que, si se la asfalta, claramente puede lograr que el transporte, sobre todo el transporte ligero, ¿no es cierto?, llegue en 3 horas y media a otro departamento? Con el proyecto de ley que nosotros hemos tratado de reponer durante toda esta gestión parlamentaria, y que claramente el gobierno del Movimiento al Socialismo y el presidente de la Cámara de Diputados nunca nos ha tirado pelota, digamos, pero que lo quieren, inclusive la bancada del MAS lo quería desde hace años atrás, ¿no? Con este proyecto de ley, que lo hemos ido reponiendo durante todos estos años, y que esperamos que, si la gente vota por José Ormachea, senador, y votando por Tuto Quiroga en el departamento de La Paz, lo vamos a lograr. Creamos y generamos que esta carretera se pase a ser parte de la red vial fundamental de Bolivia. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se transforma en parte de la red vial fundamental de Bolivia esta carretera? Se incorpora. Se genera un compromiso económico del nivel central del Estado, ¿no? Entonces, se tiene que asfaltar. Por norma, todos los tramos carreteros que comprenden la red vial fundamental se tienen que asfaltar, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente se genera el asfaltado de esta carretera, que además, mediante una asociación público-privada, necesitamos una ley de APPs también en la Asamblea, por eso estamos construyendo todo en función a que nosotros podamos ingresar proyectos de ley y no necesitemos del GAMLP o el GAMEA o la gobernación para poder lograrlo, ¿no? Mediante una asociación público-privada, nosotros le entreguemos el contrato la adquisición de esta carretera para ser construida, pero también el cobro de peaje durante 8 años, y con 8 años se paga sola la carretera, y además aportaríamos con el cobro del peaje en un porcentaje a la construcción de carreteras en otros departamentos que están desarticulados. Por ejemplo, el Beni, que está completamente desarticulado. De municipio en municipio tienen que ir todo el tiempo en avioneta. Claro. Entonces la gente se queja, ¿no?, de otros departamentos, dicen, todo es para el centralismo, todo es para La Paz, toda la inversión, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos generar es un fondo solidario, de alguna manera, para que otros departamentos también tengan conectividad a través de una carretera que se paga sola, a través al mismo tiempo de una asociación público-privada. Claro. Se va a generar un polo de desarrollo espectacular en el agro y en el turismo, en toda esa vía del valle, ¿no es cierto?, que se genera, que existe de río abajo hasta pasando Valencia, Carreras, etcétera, etcétera. Claro. Y otros 10 municipios de La Paz y 3 de Cochabamba hasta llegar a Quillacoyo, el Valle Alto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el turismo se va a
Potencial, se va a potenciar, se va a acrecentar, ¿no? Hoteles como el ex de Meandino, hoy Salquis, se van a expandir y obviamente toda la vocación agrícola que existe ahí se va a poder conectar con el eje troncal de nuestro país. Vamos a cambiar la concepción de lo productivo en el eje troncal. Todo se va a poder interconectar para la compra, para la venta, para la comercialización de productos cochabambinos a La Paz, de productos paseños a Cochabamba, de una manera mucho más rápida. No tener que pasar por la doble vía La Paz-Oruro necesariamente para poder comerciar, para poder hacer turismo, para poder ir a visitar a familiares y amigos, para que los cochabambinos puedan venir para poder ver la atracción del turismo de nuestra ciudad. Y en realidad esto engancha justamente con la idea del puerto seco, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de que se va a crear este centro específico de comercio y ahora te consulto directamente. Hablábamos mucho de la informalidad, ¿verdad? Dentro de la propuesta veía que se gestionaba justamente bajar impuestos y empezar a mostrar cuáles son los beneficios de poder ingresar al comercio formal, ¿verdad? Entonces, me gustaría un poquito escuchar cómo va a ser ese proceso, cuáles son las clases de incentivos que se van a hacer y cuáles son estas ventajas que te gustaría comunicarle a la gente ahora, por ejemplo. Claro. Hay una propuesta ya a nivel nacional de la mano de Tuto Quiroga, que es el título de propiedad popular. ¿Qué significa el título de propiedad popular? Que cuando cada boliviana y cada boliviano cumpla 18 años, inmediatamente va a recibir un título de propiedad popular devenido de las empresas estratégicas del Estado, vale decir, ENDE, YPFB, YLB y otros que sean estratégicos, ¿no? No estamos hablando de cartón ball, papel ball, lácteos ball. Eso no tenemos miedo de decirlo, o lo vamos a privatizar o va a pasar a manos de los trabajadores o se va a cooperativizar, ¿no es cierto? Pero las empresas estratégicas ya no van a ser ni de extranjeros ni de los masistas. No van a ser del gobierno de turno y tampoco van a ser de los extranjeros. Van a ser de los bolivianos a través del título de propiedad popular. ¿Qué es este título? Cuando cumples 18 años se te entrega y es como una acción de una empresa. ¿Ok? Tú tienes esta acción, la puedes vender, la puedes comprar, puedes acuotarte con otros amigos para generar un emprendimiento y ser sujeto de crédito en una entidad financiera en función a que este título tiene un valor de alrededor de $1,000 a $1,500 verdes, ¿no? Dólares americanos, ¿no es cierto? Y obviamente tú puedes, por ejemplo, utilizar este crédito este título de propiedad popular, no solamente para ser sujeto de crédito, sino también para recibir educación financiera. Lo puedes invertir en la bolsa de valores, en Bolivia o en el extranjero. Lo puedes cambiar por criptomoneda. Puedes hacer lo que tú quieras, pero la educación financiera que se genera en los bolivianos desde los 18 años a partir de este título, que es como una acción del litio, una acción del gas, una acción el mutún, una acción de los recursos estratégicos de nuestro país que monetiza cada uno de los bolivianos. Eso es justo lo que quería consultar. No estamos hablando mucho de tema de empresas, pero también he visto que la propuesta va hacia los recursos naturales. Si nos puede dar un par de ejemplos de cómo funcionaría esto en cuanto a recursos naturales. No he terminado de entender tu pregunta. Cuando se ve la propuesta, se ve que justamente el título de propiedad pública se gestiona no solo para las empresas, sino también se menciona en la propuesta del programa de gobierno que va a ser hacia los recursos naturales. Entonces, a mí me gustaría consultar bastante cómo funcionaría esto. Y si es que también podemos incluirlo dentro del debate, hay un tema principal, considero yo, a la hora de ver el tema de los recursos naturales y las cooperativas mineras, específicamente en el caso de La Paz. Creo que este es un problema que muchas personas están tratando de canalizarlo en peticiones. Justamente hace unos días tuve una reunión con CODMA, que es la Coordinadora de Defensa de la Madre Tierra, y de Medio Ambiente, y estas personas están constantemente peleando contra la impunidad que tienen los auríferos, por ejemplo, para ver el tema de los recursos naturales. Entonces, quiero indagar un poquito más sobre cómo van a ver esta situación. Cómo van a tratar de proteger y resguardar, si tienen alguna planificación en cuanto a justamente la protección de zonas protegidas, por ejemplo, o para la gestión de los auríferos en cuanto a su producción y el Estado no tiene que ser minero. En primer lugar, el Estado no tiene que ser minero, no tiene que meterse en absoluto en el tema de la minería. Lo que tiene que ser el Estado de manera policíaca es el regulador
de los mineros. Ya. ¿Ok? Para que cumplan las normas ambientales, para que cumplan las regulaciones de Senaricom, para que cumplan, obviamente, los mandatos que vienen desde el Ministerio de Minería y Metalurgia, ¿cierto? Claro. Vamos a ver qué ministerio reducir, pero por ahora hay el Ministerio de Minería y Metalurgia, ¿no es cierto? Vamos a replantear también qué es lo que se hace con Comibol, ¿no es cierto? Obviamente el Estado boliviano tiene que ser el patrulla, el policía, el centinela de que estas empresas mineras, por ejemplo, no estén contaminando con el mercurio, Exacto, ¿no? No se esté generando minería ilegal que pasa, aurífera sobre todo, que pasa sobre todo a manos de los peruanos, ¿no es cierto? Por el contrabando que hay en el norte de La Paz, sobre todo, y desde Volpebra muchísimo también en Pano, ¿no es cierto? Tenemos que generar una serie de facilidades también para el sector minero, reformando la ley minera, porque nosotros cuando lleguemos al gobierno, lo primero que vamos a hacer es reformar la ley minera, reformar la ley de hidrocarburos y reformar la ley del agro para que vengan las inversiones necesarias. Pero con la venida de las inversiones necesarias, también se llega la seguridad jurídica y la formalidad en el sector minero, que muchas veces es mucho más beneficioso que entrar a la Bocamina a la medianoche a robar un poquito de plata, ¿no? O de coltan, o de tantalio, claro, o de wolfram, claro, o de, qué sé yo, o de cobalto, ¿me entiendes? Que es una ganancia cortoplacista, es una ganancia muy, muy facilista, ¿no es cierto? Y que termina generando muchos problemas adentro de inclusive las mismas minas, ¿no es cierto? Claro. Pero en todo caso, la defensa de la naturaleza, ¿cómo lo vamos a hacer? Existe mucha minería ilegal, demasiada, sobre todo aurífera en el norte de La Paz. Lo que nosotros queremos lograr es que el norte de La Paz se convierta en una región protegida, una zona especial protegida por el Estado boliviano, de tal manera que se convierta básicamente en un territorio bajo el estatus muy parecido a lo que son los parques nacionales, pero toda la región, ¿no es cierto? Una zona protegida ecológica, porque el norte de La Paz es, a través del Parque Madiri sobre todo, una de las regiones más biodiversas del planeta Tierra, de todo el planeta Tierra, ¿no? Es decir, eso hay que cuidarlo, nunca más una represa en el Bala o en el Chepete, ¿no es cierto? Y esa biodiversidad hay que cuidarla, sostenerla, mantenerla, atesorarla, porque lo que tenemos nosotros en el norte de La Paz es un regalo para toda la humanidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como paseños una responsabilidad de responder no solo a Bolivia, sino a todo el planeta Tierra, de mantener, preservar y cuidar esa zona tan importante para la biosfera en general. Pero ahí, José, sí yo quiero saber tu perspectiva respecto a los recursos naturales. Evidentemente esta semana el tema del litio ha sido un escándalo en la Asamblea por todo lo que ha pasado. A pesar de que se ha rechazado que se trate esos contratos, Yujra siguió, pero por suerte lo han podido evitar. Pero ¿cuál es el rol de los recursos naturales actualmente? ¿Cuál crees que debería ser? Es decir, ¿tenemos que seguir dependiendo de los recursos naturales o no? El recurso natural más importante de los bolivianos y los bolivianos está aquí. Este es nuestro recurso natural más importante. Tenemos tantos chicos en el Alto que son codificadores, programadores, ¿no? Que los podríamos estar preparando no solamente para irse a Silicon Valley, ¿no es cierto?, sino para generar un Silicon Valley aquí, en Bolivia. Ahí entra una duda, la fuga de cerebros, ¿verdad? La fuga de talentos. ¿Cómo volvemos a captar? Bolivia es el mayor exportador de cerebros de la región, ¿no es cierto? El que quiere triunfar, el que quiere desenvolverse, planea cómo irse del país rajando, escapando, ¿no es cierto? Ese es un verdadero problema que tenemos en nuestro país, pero que nosotros queremos resolver atrayendo nuevamente a todos los compatriotas que se han ido, ¿no? Evitando que los compatriotas que se quieren ir, sobre todo los jóvenes, terminen tomando esa determinación
¿Con qué tipo de incentivos? Por ejemplo, tú sabes que los chips de las computadoras, y ahora que se va a desarrollar las computadoras cuánticas, Sí. digamos, a menor precio cada vez, ¿no es cierto? Ya no va a ser digamos, una cuestión súper complicada de desarrollar, sino inaccesible, sino que se va a volver mucho más accesible una computadora cuántica, ¿no es cierto? En la medida que vayan pasando las décadas, ¿no? Los chips de estas computadoras, los microchips de estas computadoras, necesitan climas altos, fríos y secos, ¿no? Un clima perfecto para el desarrollo de estos chips es el altiplano. Para que venga Nvidia, por ejemplo, que son los que hacen estos chips de esta empresa multimillonaria, ¿no es cierto? Y que no solamente vayan a desarrollar en Taiwán estas empresas, sino aquí en Bolivia. Podemos generar empresas que creen nubes de datos que se llaman estos lugares para crear las nubes de datos que almacenas justamente para todas las páginas web, para todas las redes sociales, para todo lo que tiene que ver con el Internet en general, ¿no? Los lugares donde se generan, donde se almacenan las nubes de datos son muy valiosas en el mundo y todos estos lugares necesitan climas altos, fríos y secos, ¿no es cierto? El altiplano sería fabuloso, entonces, maravilloso. ¿Estamos apuntando a ser el cajón de los datos del mundo o qué estamos apuntando en realidad? Es una posibilidad, eso también queremos hacerlo, ¿no es cierto? Pero José, respecto a los recursos naturales, ¿cuál es tu posición respecto al litio? Es decir, quiero saber si es que vos crees que se tiene que vender el litio a justamente otros países. Evidentemente he visto que tú no estás de acuerdo con los contratos de China, Rusia, etcétera, pero sí mencionabas una propuesta alemana, por ejemplo, que nos daba mejores condiciones. Ajá. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que hay mejores países? ¿Cómo haríamos nosotros los bolivianos para crear el know-how de cómo se industrializa el litio de cero, de ninguna parte? O sea, no tenemos ¿hay universidades que enseñan eso en Bolivia? No, en absoluto. Necesitamos, por supuesto, inversión extranjera. Y no es mala palabra decir inversión extranjera. Hay que quitar ese chip justamente de la cabeza de los bolivianos que supuestamente podríamos, con nuestras universidades y con nuestra educación tan deficiente hoy, poder industrializar, no sé, pues baterías de litio. ¿Es verdad? Necesitamos pues del know-how de afuera. No hay que inventar el agua tibia, no hay que inventar la rueda, no hay que inventar el fuego. Ya se sabe cómo hacerlo afuera de nuestro país, ¿no es cierto? Simplemente tenemos que recoger esas experiencias, enseñar a bolivianos a poder desarrollarlo y poder industrializar, por ejemplo, con baterías de litio. Hoy en día, las baterías de todos los celulares dicen Made in Corea, Made in Japón, Made in China, ¿no es cierto? Qué orgullo sería que diga Made in Bolivia en todos los celulares Samsung, que es batería, en todos los iPhones, en todos los celulares Huawei, etcétera, 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 con baterías de litio hechas aquí en el Alto, hechas aquí en Bolivia, extraídas de, obviamente, Potosí, industrializadas en Bolivia y vendidas en toda la cadena de producción que tiene que ver con estas tecnologías. Y aquí yo voy a meter mi cuchara internacionalista, justamente. Creo que es importante la cooperación multidimensional, ¿verdad? Estamos hablando en realidad de cuáles son los aliados estratégicos que nos podrían ayudar directamente para la capacitación. ¿Con qué países estaríamos pensando? ¿Cuál sería idealmente la relación que tendría que tener Bolivia y con quiénes? Nosotros tenemos que tener una amplitud de mente para poder relacionarnos con el mundo, pero también convicción para saber con quién no queremos estar. Nosotros no queremos tener absolutamente nada que ver, nunca más, con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Irán y con ese grupo del eje del mal, así se lo tiene que denominar, porque es gente malvada la que gobierna ese país, esos países, ¿no? Es gente maligna la que tiene a su población absolutamente aterrorizada desde hace décadas, ¿no es cierto? Y no queremos tener absolutamente nada que ver con ellos, absolutamente nada que ver, ¿no es cierto? Si podríamos cortar relaciones con ellos, mejor, porque son estados terroristas, son estados que expulsan a sus propios conciudadanos de
país, ¿no es cierto?, por las condiciones de hambre, de pobreza y de autoritarismo abyecto y desalmado bajo el cual sufren ese yugo los ciudadanos cubanos, nicaragüenses, claro, venezolanos, entonces, iraníes, etcétera. Tenemos que tener una amplitud de cabeza. ¿Por qué? Nuestra condición de mirar hacia el Pacífico nos hace que tengamos que tener una relación con China. Por supuesto, no nos gusta su modelo político. Claro que no. No queremos copiar su modelo político, en absoluto. Pero, obviamente, China es un mercado gigantesco, ¿no es cierto? Acoplarnos o sea, la Unión Europea no le exige a China que deje de tener campos de concentración de uigures, ¿no es cierto?, en una provincia muy alejada donde la mayoría son musulmanes para poder tener relaciones comerciales con. Es una pena lo que está pasando en ese sentido, ¿no es cierto? Y nosotros no queremos copiar lo que quería hacer el MAS, era copiar, ¿no?, a China de un partido único, ¿no es cierto?, que tome todas las decisiones. Nosotros no queremos eso, obviamente, ¿no es cierto? Con Rusia no van a tener esa influencia maligna que tienen hoy en día en Bolivia, ¿no es cierto? Rusia siempre ha querido que Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba sean satélites de los intereses rusos, ¿no es cierto? Rusia con nosotros va a ser un país más con el que tenemos una relación diplomática en el sentido de todos, como todos los otros países del mundo, ¿no es cierto? Las democracias del mundo no van a tener influencia. El FSB no va a tener, la inteligencia rusa no va a tener influencia en nuestro gobierno, ¿no es cierto? No se van a meter con sus clásicos bots y trolls de internet a facilitarle la vida y mejorar la popularidad del gobierno de turno, que es lo que hacen los rusos, ¿no? No van a tener influencia con nosotros. En todo caso, nosotros queremos una relación lo más amistosa y de relacionamiento y beneficio mutuo con Estados Unidos, por supuesto. Nunca más vamos a, por temas de compromiso ideológico, que esas son tonterías, dejar de beneficiarnos de una relación que podría ser muchísimo más amplia, ¿no?, de muchísima mayor cooperación y de muchísimo más entendimiento entre Bolivia y Estados Unidos. No tiene nada de malo tener una buena relación con los Estados Unidos. Absolutamente nada de malo. Es beneficioso. Y vamos a ver qué vamos a hacer con el Mercosur, porque en estas condiciones, obviamente, porque en estas condiciones se está volviendo una cárcel para nuestras importaciones y nuestras exportaciones, ¿no? Tenemos que repensar, rediseñar cuál va a ser la relación con el Mercosur, porque inclusive Uruguay y Paraguay están viendo cómo darle la vuelta, digamos, a las regulaciones que hoy constriñen a su economía, ¿no es cierto? Y que ellos estarían pensando que es mejor tener un tratado de libre comercio por fuera del Mercosur con Estados Unidos, con la Unión Europea. Como individuales. Con India, con China. Individuales y no como colectivos, ¿no es cierto? Entonces hay que ver eso también. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Súper. Ya cambiando un poquito el tema, yo sí quisiera que nos expliques un poco por qué la gente debería votar contigo respecto a tu competencia, respecto al candidato de Samuel Doria Medina, respecto al candidato de Andrónico Rodríguez. ¿Por qué lo que te diferencia a ti de los otros candidatos como primer senador a Yo La Paz? llevo propuestas. ¿Qué propuesta ha hecho la señora Chapetón a día de hoy? No he escuchado ni una sola, no sé ustedes. ¿Qué propuesta ha hecho Susana Bejarano, que es mi nueva competencia, candidata a primera senadora por Andrónico Rodríguez? Yo no he escuchado nada. Podría haber partido anunciando su candidatura diciendo una propuesta. Nosotros tenemos 16 propuestas por el 16 de julio para el departamento de La Paz, ¿no es cierto? Hemos hablado de unas cuantas. Podría darme horas de seguir hablando qué vamos a hacer con el café en Caranavi, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con La Paz como la sede del turismo y de las culturas en nuestro país? Vi que ¿no? tenían una propuesta justamente para mejor infraestructura, ¿verdad? Mejor infraestructura para eventos internacionales. Para eventos internacionales, etc. O sea, nosotros sí tenemos las cosas bien planificadas. Solo hemos hablado del transporte hasta este momento.
No hemos hablado de qué queremos hacer, por ejemplo, con la infraestructura para eventos internacionales de alta gama, de alta talla, como conciertos, el Electropreste, por dar un ejemplo, no sé, pues el Chucuta Gamer, ¿no es verdad? La cultura paseña que es tan geek, ¿no es cierto? Y somos orgullosos de ser geeks. Y el desfile del orgullo geek puede ser un atractivo gigantesco de turismo interno para todo el país, para todos los geeks del país que les encanta Star Wars, que les encanta Game of Thrones, que les encanta disfrazarse, la cultura K-pop que es tan importante para los jóvenes de nuestro país, cómo atraer a los artistas K-pop más fácilmente con una arena de talla internacional. Estamos proponiendo, por ejemplo, mover el Colegio Militar del Ejército para justamente que haya una arena internacional y un parque de verdad, un área verde urbano, un parque urbano importantísimo en esa zona de Irpavi, ¿no? Donde puedas trotar, donde puedas hacer actividades con tu familia en un área verde bien linda, porque el PUC está perfecto, pero es en un cerro, ¿no es cierto? Es puro claro, el PUC ya todo bien con el PUC, pero es en un cerro. ¿Qué te puedo decir? No es lo más conveniente, no es lo más fácil, ¿no es cierto? Para las familias ir a trotar, ir a hacer una parrillada, ir a sentarse a hacer un picnic. Ahí necesitamos pulmones verdes. Y el área del Colegio Militar del Ejército es perfecto para hacer algo así. Más una arena internacional, como el Movistar Arena de Chile o el Sonilum, o ¿qué se llama? El Luna Park en Buenos Aires, ¿no es cierto? Para que llegue la inversión extranjera, genera un movimiento económico, que podamos tener este tipo de festivales que tienen en todas partes. Los artistas ya no quieren llegar a Bolivia, muy pocos artistas, habían conciertos de talla mundial en esta ciudad, ya no quieren venir a La Paz, ¿no es cierto? ¿Qué propuestas han hecho? Sole, con todo respeto, yo realmente pienso que ella es una perseguida política, yo la aprecio muchísimo, ella injustamente tiene una detención preventiva, ¿no es cierto? Siendo madre, ¿no es verdad? Que es muy pequeña su bebé, ¿no es cierto? Pero aún así puede dar propuestas, no las está dando, no las está haciendo, se está colgando nomás de la campaña de su candidato. Claro. Y Susana Bejarano ha empezado su campaña simplemente diciendo que Andrónico Rodríguez es un tipo dialogante. Punto final. No ha dado ni una sola propuesta hasta el día de hoy. Yo soy el único que está dando propuestas en este momento. Y mi otra competencia, que era Luisa de Catacora, ha renunciado. Sí. ¿No es verdad? Pero ahí, José, corrígeme si te entendió mal. Me estás diciendo que quieres mover el Colegio Militar de Irpavi, quieres llevarlos a otro lugar para que ese sea un espacio para atraer inversión extranjera y que se hagan conciertos de K-pop ahí. Entre otras cosas, pues no solo K-pop. Claro, es que puede sonar llamativo, digamos, ¿no? Sí. O sea, está bien inversión extranjera, evidentemente cuando traes a grandes artistas igual terminas ganando, pero ¿cómo crees que los militares van a tomar esto? ¿Dónde los moverías? No, tenemos que hacer una mejor infraestructura que el Colegio Militar. Claro, tiene que ser más fuerza. Claro, porque... ¿Pero dónde los llevarías? Pero hay tanto espacio en este departamento. Pero... O sea, tenemos Río Abajo, que es un espacio muy amplio, donde se puede hacer un nuevo Colegio Militar del Ejército, ¿es verdad? Tenemos un altiplano muy vasto, donde se puede generar un Colegio Militar del Ejército. Yo prefería que sea más o menos en Río Abajo, no estoy diciendo que se va a lograr pronto, ¿no es cierto? Son años. Es una propuesta que nosotros tenemos. Claro, porque igual que ver que las personas que van al Colegio Militar del Ejército son personas también del Alto, no solo son de la ciudad, así que tal vez sería una dificultad que ellos ahora tengan que ir hasta el río abajo, algo mucho más lejos. Es más fácil para gente del Alto, ¿no? Pero en todo caso hay que buscar el lugar, hay que buscar el predio, hay que buscar las posibilidades, hay que buscar cómo financiar eso, obviamente. Es que a mí lo único que me preocuparía es que entiendo que tú digas que el PUC, digamos, no es el mejor lugar para hacer eventos de gran talla de inversión extranjera, pero si se va a proponer cambiar el Colegio Militar del lugar, que sea un lugar en el que tal vez ellos, la gente puede acceder más fácilmente, ¿no? Porque Irpavi, en la ciudad de La Paz, sigue siendo un poquito lejos para la gente que vive en el Alto, pero Río Abajo creo que justamente por temas de transporte es mucho menos accesible en transporte, por ejemplo. Yo puedo hacer un comentario. Sí, Estuve de servicio justamente en
Pavi, y teníamos gente que llegaba desde el Alto, desde el Río Abajo, desde lo más recóndito del Illimani incluso, de gente que venía desde las faldas del Illimani, ¿no? Entonces supongo que el tema de la localización es muy estudiable, deducible, de hacer una encuesta y qué sería lo más conveniente. Hay muchas formas de hacer el estudio, pero mi consulta ahí directamente es, un senador no puede hacer directamente un reajuste presupuestario para poder crear una nueva infraestructura y toda la cosa, porque eso ya son competencias aparte. Yo quiero consultar directamente cuál sería el rol. El primer paso, desde el Senado, ¿qué es lo primero que se tendría que hacer para poder gestionar esta propuesta? La propuesta del Colegio Militar de Dirección. Sí, o sea, de crear, no necesariamente solo esa, sino todo esto que es por ley, ¿no? Ver a La Paz como el centro de la cultura y de los geeks, como mencionabas. Claro, tiene que ser un hub turístico. Exacto, crear tiene este que hub ser turístico. un hub de economía naranja. El ¿Qué es la primer economía? paso, ¿qué es lo que harías? Se tiene que generar, en primer lugar, una ley de industrias culturales, que es la economía naranja, ¿no? Con la ley de industrias culturales que tiene que tener adentro, obviamente, un apartado para los mecenazgos. ¿Qué es el mecenazgo? ¿No? Cuando empresas privadas ayudan y aportan a la industria cultural, ¿no es cierto?, se les hace una exención de impuestos importante, ¿no es cierto? Esas son las leyes de mecenazgo que hay en todas partes. Quienes aporten a el desarrollo de las culturas, las gestiones culturales en nuestro país, empresas grandes, ya sean nacionales o internacionales, se les reduce impuestos. Claro, los incentivos para poder crear. Ese es el incentivo, exactamente. Se tiene que crear una ley de industrias culturales, por supuesto que sí. Una ley de asociaciones público-privadas también, claro. Por supuesto que sí. Existe una gama muy grande de normativa que se puede, obviamente, gestionar desde la Asamblea Legislativa. ¿Ese es el tema? ¿Realmente se puede gestionar? ¿Podrían sacar la ley? Ahora mismo me imagino que la traba es... Ahora no puedes hacer absolutamente nada. Claro. ¿no? Pero el próximo gobierno va a tener un desafío importante. Seguramente van a haber más partidos que ahora en la composición parlamentaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en senadores como en diputados. Estamos condenados a entenderlos. Estamos condenados a entenderlos. Ese es justamente mi mayor miedo, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una composición sumamente grande en el cual, para poder tener, aunque sea, ni siquiera llegamos a un 50%, pero incluso tendrían que considerar a todos los representantes del partido de Enrónico para poder hacer justamente las gestiones de legislación y poder sacar adelante todas estas propuestas. Bueno, si quiere Alianza Popular plegarse a las propuestas y revisarlas y poder mejorarlas, bienvenidísimo. ¿Y personalmente tú, José, consideras que esto es posible? ¿Se puede llegar a conseguir? Mira, en el campo democrático, yo creo que sí. Veremos en el campo populista autoritario, ¿no? Exactamente. Es decir, UCS, Morena, el MAS y Alianza Popular, ¿no? Que son de inspiración dictatorial, ¿no es cierto? Populista. Si se moderan, por supuesto que se puede hablar. Claro que sí, pero que se moderen. Entonces, para porque iniciar el diálogo... por lo que han demostrado en estos años, es que cuando ellos forman parte de un ejecutivo, no tienen ningún problema de hacer uso y abuso de su poder, ¿no? Entonces, si se moderan, se puede charlar de la manera más civilizada, de la manera más normal, democrática, tranquila que hay. Nosotros tenemos una convicción democrática, que las cosas se arreglan hablando, concertando, ¿no es cierto? Dialogando. Claro, porque al final nuestro modelo de Estado necesita de diálogo. Por supuesto. Si ellos desisten de esa convicción autoritaria que tienen, populista, se puede charlar lo que quieran en el Senado. José, pero respecto a la anterior propuesta que hacías del tema del regulador, esta nueva figura que sería entre un híbrido, intermedio entre alcalde y gobernador, yo sí quiero saber, la viabilidad, empezando por el tema del presupuesto que te decía. No sé si la alcaldía, independientemente del partido que llegue a ganar en la alcaldía de la ciudad, llegue a aceptar, justamente porque le estoy quitando presupuesto. Hay que ver cómo aprueban el presupuesto general del Estado, pero igual para ver si se quita del Estado y del gobierno central también. Pero también sabemos que esto se remite a una comisión, y que en la comisión van representantes del Ministerio de Economía, que es un filtro que va más allá de diputados y diputadas, o dependiendo de la Cámara en la que se trate primero el proyecto de ley. ¿Qué tan viable ves la aprobación de
esto, justamente porque tú dices que sería una distribución más eficiente. Pero, ¿tú crees que te aprobarían esto? Dos, ¿cómo se elige este regulador y reguladora? ¿Otras elecciones? Porque si hay una elección más, se tendría que pagar estas elecciones como las subnacionales, entre las subnacionales. Son las mismas, es en la misma papeleta, en la misma fecha de las elecciones subnacionales. ¿Lo añadirías ahí? Claro, por supuesto. ¿Cuál es el problema? ¿Crees que es viable? O sea, Sí. tener una figura más al 100%. medio. Más allá de viable, lo más eficiente que puedes hacer. Ahorita mismo ¿Por qué? Porque le quitas competencias a dos entidades que no están operando de una manera concertada. No están operando de manera concertada. Ni en el tema de límites, ni en el tema de la basura, ni en el tema de la conectividad entre las distintas ciudades, ni en el tema de transporte. Estamos al lado La Paz y el Alto y no existe ningún solo vaso comunicante administrativo entre una entidad territorial autónoma y la otra. No existe. Todos hacen lo que quieren, se inscriben en Palca, Mecapaca, Achocalla, ¿no es cierto? En cuanto a los papeles que tienen que hacer para su casa, para su boliche, para su restaurante. Es decir, tiene que haber nomás una entidad que revise todos esos procesos y los pueda de alguna manera ordenar, ¿no es verdad? No es, o sea, en otros departamentos existe la figura del subgobernador. En otros departamentos existe la figura del vicegobernador. En otros departamentos existe la figura del corregidor provincial. En otros departamentos existe la figura mucho más fuerte, con mucha mayor potestad de la subalcaldía. En el Alto ya las subalcaldías tienen mucho más poder y son más descentralizadas que aquí en La Paz. En Santa Cruz también, ¿no es cierto? Las subalcaldías tienen una potestad mucho más importante para poder tomar decisiones que aquí en La Paz. ¿Cuáles son las competencias clave que estamos viendo en esta autoridad? ¿Qué es lo principal que tendría que pasar a regular esa autoridad nueva? Y dos, para tal vez contestar las dos preguntas de una vez. Si estarían dentro de la misma papeleta, La Paz, de verdad que por suerte, bajo mi perspectiva personal, no ha salido ningún alcalde masista. Para mí lo que me preocuparía es de que salga un alcalde, tal vez que no sea del MAS, y salga la figura de regulador y reguladora masista. ¿Me entiendes? ¿Se entendería? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer claramente es lograr que sea pues del signo político que mejor interprete lo que necesita el departamento, ¿no es cierto? Nosotros no podemos decir, no vamos a crear esta nueva entidad por el riesgo de que entre alguien del MAS, ¿no? Y que la alcaldía sea la oposición y que la alcaldía del Alto sea de otro signo político, de Morena, digamos, ¿no? No se trata de eso, obviamente, ¿no? Sino que sabemos, pues, que esto lo hacen otras ciudades también, ¿no es cierto? Es decir, ciudades, metrópolis grandes también tienen, pues, a una entidad que está por encima de distintas alcaldías que tienen sus propios presupuestos, su propio régimen impositivo, que también es importante, ¿no es cierto? Pero que obviamente no solamente regula, sino administra temas clave, como el teleférico, por ejemplo, ¿no? Que vendría a ser obviamente una recaudación importantísima para este departamento, porque los recursos del teleférico se recaudan y se distribuyen para todo el país, ¿no es cierto? Claro. Entonces, para que haya una recaudación importantísima para este departamento, por dar un ejemplo. Pero realmente existe recaudación porque que sepa funciona de así. Exacto, el teleférico. Ahí estamos hablando de un tema también. Claro, pero cuando haya pues recaudación real, que no es en este momento, tenemos que hacer igual también pensar en una asociación público-privada para que la administración del teleférico pueda pasar también a manos privadas, ¿no? La administración en términos de logística, claro, en términos de el día a día, digamos, ¿no? ¿Pero crees que el teleférico podría generar rentabilidad a tal punto que podamos redistribuir? Este tipo de inversiones normalmente no te generan rentabilidad hasta décadas, ¿no es cierto? Es muy largo plazo. A muy largo plazo que te genera rentabilidad, ¿no es cierto? Pensarlo más como una inversión pública. Pero sí. La inversión pública no genera rentabilidad. Solo que han pensado los del MAS
que esto tiene que verse desde un punto de vista empresarial. Es una obra pública el teleférico. Vamos a hacer una APP, ¿no es cierto? Queremos hacer una APP para que toda la parte de la administración, digamos, gerencial, que es lo que hace, por ejemplo, Santiago de Chile con su metro, Claro. ¿no es cierto? Lo que hace Sao Paulo también con su metro, ¿no? Que se la pasa a una entidad privada que tiene mejores Posibilidades de regularlo. posibilidades de que sea esto más eficiente desde esa visión empresarial, ¿no es cierto? Pero no en el sentido de que genere muchísima plata, en el sentido de, desde el punto de vista, digamos, de pensar desde la rentabilidad rápida, porque ahí baja la calidad muchas veces, ¿no? Esta es una inversión pública, entonces se la tiene que pensar como tal. Pero, José, ahí yo tengo una observación. O sea, me estás hablando de tu propuesta, de que quieres que este regulador y reguladora se haga cargo también del teleférico, etcétera. El teleférico, yo corregime, está subvencionado. Es decir, si tu objetivo es privatizar el teleférico, evidentemente va a subir el precio del Tenemos que pensar en los esquemas privatizar, no privatizar. Las Pero- acciones público-privadas son una amalgama de ambos. Pero dijiste que o sea, quisieras privatizar, ¿no? Ya, me he equivocado. Pero más allá de eso, el teleférico tiene un nivel de mantenimiento carísimo, altísimo. Entonces, yo sí quiero saber cuál sería tu perspectiva. No me puedes decir, hay que ver si es una de tus propuestas, porque, o sea, no es lo mismo un metro que un teleférico. En el teleférico hay una capacidad de personas limitada, que en el metro son muchísimas más. Entonces, ¿cómo haces que llegue un punto en el que el teleférico llegue a tener una capacidad de rentabilidad en la que se distribuya sus recursos a la ciudad de La Paz? No a todo el país, solo a la ciudad de La Paz. Hay que ver. Nada, te estoy molestando. Nada, te estoy molestando. No. La respuesta es público-privado. La respuesta está en el proyecto de ley de las asociaciones público-privadas, ¿no es cierto? Eso es lo que se tiene que trabajar. Nos debes la respuesta. Sí, y lo vamos a trabajar de una manera muy consolidada para mostrárselo a la ciudadanía. Es que es verdad que Empecemos al centro. el modelo público-privado no está acá presente, no lo hemos No, visto pues, funcionando en ningún momento. Entonces, hay una ley de APPs sí, de la Asociación de Municipalidades Sí, de Bolivia, exactamente. ¿cierto? Versus el proyecto de ley de la Alcaldía de La Paz y el de la Alcaldía de Cochabamba, ¿no? Se ha tratado también de trabajar una ley de APPs desde la Asamblea, pero siempre vuelven a la misma lógica desde el MAS, ¿no es cierto? Es Le dan privatización mayor- de es 95% control del Estado, 5% de la empresa privada, ¿no es cierto? Así lo mismo con el proyecto de ley que quería regular las criptomonedas, ¿no? 95% del Banco Central tiene que controlar, monopolizar, centralizar, planificar todo lo que tiene que ver con las criptomonedas y 5% las empresas privadas. No, o sea, no tiene lógica. Por eso ya estamos realmente expectantes de que se vayan de una vez, ¿no? Yo me estoy guardando una pregunta para justamente escuchar después todas las propuestas, que va justo en el programa de gobierno. El inicio del programa, lo primero que se puede leer es: no somos ni de izquierda ni de derecha. Y empieza con un discurso de con el corazón en la izquierda y la cabeza en el medio. Y el gobierno a la derecha. Ahí tengo mi duda, justamente. Dice corazón a la izquierda, cabeza en Cabeza el en el miedo, centro. pero el gobierno a la derecha. Ya, exactamente. Si yo veo esa figura y te consulto de apolitólogo, no existe el ni de izquierda ni de derecha. ¿En qué figura nos estamos expectando? ¿Cuál es la figura de la propuesta? ¿El partido en qué ideología podríamos encasillarlo? O capaz, propuesta por propuesta, la vamos encasillando de distintas formas. A ver, la Alianza Libre nuevamente es una alianza, al igual que era Comunidad Ciudadana en ese momento. Claro. ¿No es cierto? Con el FRI. Sí. El FRI tiene su propia postura ideológica, Demócratas tiene su propia postura ideológica también. Otro aliado que tenemos hoy, que es el MNR, tiene su propia postura ideológica igual, ¿no es cierto? La gente del tutismo, por decirlo de alguna manera, Por darle que es, nombre. claro, libre, que por cierto, ya lo podemos afirmar de esta manera porque hemos iniciado los trámites, estamos iniciando los trámites para justamente ser partido político, ¿no? Okay. Vamos a iniciar todo el proceso para llegar a ser una organización independiente, libre, ¿no es cierto? Okay. Ya no depender de las alianzas, ¿no? Vamos a tener un gobierno en alianza
con el FRI y con demócratas, ¿no? Como Pero CC. Como CC, claro. Es lo mismo Alianza Unidad. Sí, Alianza sí, Unidad, estamos viendo Unidad los Nacional, modelos, sí. Ajá. creemos, Y ¿cierto? ahí- Es lo mismo Alianza Popular. ¿Qué es Alianza Popular? Es el Partido Comunista, no sé qué, con el movimiento Tercer Sistema y la alianza, una alianza tarijeña que se llama MATE. Claro, Ya, todos no tenemos es una una alianza, gama es un partido regional Sí, 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 que se llama, que es la fuerza del pueblo de Johnny Fernández, es la UCS con otros partidos, que es, qué sé yo, creo que APB Sumate es partido a secas. No sabría decirte la verdad. Sí, no es Partido Nacional a secas, no tiene alianza. Pero casi todos los partidos han llegado en alianza, claro, ¿no es cierto? Lo importante acá es el programa de gobierno. Lo importante acá son los hechos antes que los dichos. Son las propuestas que nosotros tenemos y cómo nosotros explicamos la manera en la que vamos a llegar ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué queremos para Caranavi? Caranavi tiene uno de los ecosistemas, los climas más propicios para el café del planeta Tierra. Así es. No entendemos cómo no puede ser una zona franca para la industrialización del café. Y con tantos premios que tenemos en nuestro Tenemos café. premios, somos realmente importantes en el tema de la producción del café y siempre que miden, ¿no? Porque hay como un Standard & Poor's, ¿no? Sí. del café, ¿no es cierto? Sí. Nuestro café podría estar entre los mejores del mundo evaluados, ¿no es cierto? Y obviamente Caranavi la tenemos que volver una zona franca del café. Otra zona franca. Claro, una zona económica especial Ok. del café, pero por el rubro que comprende, ¿no es cierto? Tenemos que hacer Especializada a un tipo de producción. tenemos que generar un clúster del café en Caranavi, ¿no es cierto? Por dar otro ejemplo de lo que tenemos que hacer en nuestro departamento de La Paz. Por ejemplo, no puede ser que hasta el día de hoy no haya un puente entre San Pedro de Tiquina y San Pablo de Tiquina. Es una vergüenza. Entiendo que los balseros tengan sus reparos. Entiendo que es un problema porque es única fuente de empleo de los balseros de Tiquina que nos llevan entre San Pedro y San Pablo para llegar a Copacabana. Claro. Entonces, nosotros queremos generar los circuitos turísticos de la Carretera de la Muerte, de Tiahuanaco, de Sorata, del lago Titicaca, el Valle de la Luna, el Valle de las Ánimas, para, ¿qué se llama? La Muela del Diablo, para todos los atractivos turísticos que tiene este departamento. En cuanto a ese circuito en particular, claramente que se tiene que ser consolidado con un puente que vaya de San Pedro de Tiquina a San Pablo de Tiquina. Se ha intentado tantas veces, nosotros lo vamos a lograr. Nosotros vamos a lograr que ese puente, aunque tenga que ser financiado entre el Servicio Departamental de Caminos y la ABC, ¿no es cierto?, con otra alianza público-privada de por medio, pueda fácilmente ser construida. Y no es para perjudicar a los balseros, porque lo que vamos a hacer es que haya mucha promoción en San Pedro y en San Pablo para que los turistas extranjeros sigan escogiendo la balsa para tener la experiencia turística. Claro, porque es un tema cultural en realidad. Claro, y que el pasaje sea más caro, el peaje, sea más caro para pasar por ese puente, para que sea como la vía express, la vía expedita, la vía rápida. La forma fácil. Para tener la celeridad, la forma fácil para llegar a Copacabana. Pero fomentar muchísimo que los balseros continúen con su trabajo y, es más, poder subvencionar y financiar a través de la construcción y el cobro de peaje que ellos tengan mejores balsas, ¿no es cierto? Y que no pase como en algunas oportunidades, que la balsa se ha hundido con el bus, con la persona, ¿no? O con la persona y el medio de San Pablo de Tiquina, por dar otros ejemplos de lo que queremos proyectar. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy Copacabana, la playa de Copacabana, no tenga un decente malecón? Okay. ¿No es cierto? Hay que crear con inversión privada y con inversión pública un malecón decente para que la gente pueda ir y que todas las balsas estén ordenadas, todas las atracciones estén ordenadas, todos los negocios de comida estén ordenados, ¿no es cierto? Tengamos un lugar decente para ir
de vacaciones. ¿Qué queremos hacer con los yungas, por ejemplo? Hoteles tan preciosos, con unas vistas tan privilegiadas que tenemos ahí. Tenemos que hacer realidad ese decreto supremo que dice, ese decreto, perdón, departamental, que dice que los yungas son la capital turística de este departamento. Y aquí tengo una pregunta. ¿Y la coca, la producción de la coca? Porque estamos empezando a ver un avasallamiento total en cuanto a producción de coca. Es terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Podemos hablar de la titulación de las tierras, ¿no? Y de cómo vamos a extirpar la hoja de coca del Chapare, porque esa hoja de coca es dañina, esa hoja de coca es maligna y esa hoja de coca está destinada al 95% para la producción de cocaína. No lo decimos nosotros, lo dicen Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y la hoja de coca de los yungas del Chapare la tenemos que industrializar, la tenemos que comercializar, tenemos que mejorar los procesos en Bitcoin y por supuesto tenemos que lograr que la gente que polea en todo el país, que no es poca, es muchísima, cada vez hoja de más. coca yuqueña. Claro, que venga de los yungas sobre todo. Que en realidad es la que se volea. Sí, Ajá. pero hay gente que trata de comercializar esa hoja con mucho alcaloide, muy mala, ¿no es cierto?, del Chapare, que es lavado de plata. Pero ahora en también realidad está destinada en su mayor parte al narcotráfico. Estaba terminando con el tema de los yungas. Con esto termino y seguimos. En los yungas, estas vistas tan privilegiadas, tan hermosas, tan paradisiacas que tenemos. Los hoteles vacíos. Los hoteles con muy poca afluencia, ¿no es cierto? La carretera de la muerte es un atractivo que gracias Mr. Beast, porque lo ha promocionado en todo el planeta Tierra, ¿no es cierto? Tenemos que lograr que sea un atractivo turístico de talla mundial, que la gente quiera venir como si fuera a instalar Yuyuni, a tener la experiencia de la bicicleta y la carretera de la muerte, claro. ¿No es cierto? Y de eso tantas cosas, el tema del taquesi, por claro, ejemplo. Y que cada aporte llegue al Senda Verde, ¿qué se llama? Cada ciclista que vaya pasa por un peaje que ayude al Senda Verde y a la preservación de nuestros animales, muchos en peligros de extinción, en riesgo de peligro de extinción, que están o cerca del Senda Verde o que se los protege del Senda Verde, como el oso cucumare, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una visión para este departamento. En los yungas, termino con esto, en los yungas, hotel que aporte a dar empleo local, fomente los servicios y la cultura, tanto la cultura afro que tenemos en los yungas, ¿no?, como las distintas movidas culturales alrededor de esta provincia, ¿no?, Yungas y la provincia Subyungas, y además que ayude a promocionar el Senda Verde, se le va a bajar impuestos, ¿no es cierto? Que quien ayude a promocionar el Senda Verde se le va a bajar impuestos de una manera significativa, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo de cómo ayudar al molino andino, para ayudar a otros hoteles tan relevantes que tenemos en esa zona, ¿no? Ahí, cambiando un poquito de tema, porque me dicen que tienes poco tiempo ya para la entrevista, sí les pido a ambos que no tratemos de cambiar de tema, el tema de las ideologías dentro del partido. Mira, sabemos el tema de que nos explicaste que MNR, el FRI, demócratas tienen su propia postura ideológica y no creo que sea nada lógico criticar que tal vez Alianza Libre o Tuto Quiroga tenga una postura y tal vez la sigla con la que está tengan muchas otras, porque estamos viviendo una crisis de partidos en la que es muy complicado. Ingenuo sería decir que puedes crear tu partido con tu ideología de manera democrática, ¿no? Eso es algo que va transversalmente, creo que a todos los candidatos. Pero sí me preocupa, y es lo que quiero saber, tal como pasó con CC, tú sabes que hay tránsfugas, y hubo tránsfugas en CC, Comunidad Ciudadana, y quiero saber qué va a pasar si es que el día de mañana, o sea, por ejemplo, en tu caso, la gente tiene que votar por Tuto para que tú salgas. No es que va a votar por José Machea como otro diputado. Lo importante es la coherencia. Pero es que yo quiero ver los candidatos que tiene Tuto también, porque el FRI también tiene sus candidatos. Claro, por supuesto. Por eso. Y dijiste que tienen su propia ideología, Frente Revolucionario de Izquierda. Lo importante son la coherencia y los hechos concretos de tratar y lograr que nuestro programa de gobierno, que es concertado con demócratas, con FRI y con todos nuestros aliados, sea lo que vaya a realizarse a partir del 17 de agosto, donde no tenemos tiempo para discusiones sempiternas ¿no? o decimonónicas, ¿no es cierto?, de
no, yo voy a hacer prevalecer mi ideología de centro izquierdo, de centro derecha, o de centro, o de extrema izquierda, o de extrema derecha, ¿no? Lo importante es salvar este país. Necesitamos un cambio radical y ha encontrado su límite material este modelo económico, social, comunitario, productivo, intergaláctico, lo que le quieran llamar, ¿no es cierto? Que nos está dejando sumidos en la más extrema pobreza. Ustedes sabían que ha aumentado de una manera absolutamente dramática el número de personas que comen de la basura en nuestro país. Sí, soy en este último año, un informe entero de la cantidad de personas que... Eso ya no tiene ideología. Tenemos que rescatar a esas personas. Son seres humanos que están viviendo lo más dramático y lo más triste de las consecuencias de la gestión económica de Evo Morales, de Janine Áñez y de Luis Arce Catacora, ¿no es cierto? Ahí no hay tiempo para discusiones de café, ¿no es cierto? De quién es más derecha, quién es más centro, quién es más de izquierda, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ser un partido político y, en su momento, y vamos a tener una tendencia ideológica clarísima, que va a ser liberal, ¿no es cierto? De la mano de Tuto Quiroga. Hoy vamos a gobernar en alianza, ¿no es cierto? Y lo que se necesita es que este programa de gobierno, el paquete de salvataje económico de $12,000 millones del Fondo Monetario Internacional, sea una realidad para tener un colchón económico y poder proyectar poder inyectar todos los dólares, poder proyectar todas las propuestas que tenemos de aquí en adelante, para poder lograr la digitalización, que no tiene ideología, para poder lograr la desburocratización, que tampoco tiene ideología, ¿no es cierto? Que son hechos concretos que facilitan la vida del pueblo boliviano y facilitan la vida de los ciudadanos todos los días. Yo creo que esa es la misión, yo creo que ese es el objetivo, y lo vamos a lograr de la mano de Tuto Quiroga, que es el más serio en esto. Es tan serio que él sí ha tenido una postura absolutamente clara en el foro agro de la CAO, ¿no es cierto? No hay contradicciones en nuestra alianza, hay más contradicciones, por ejemplo, entre lo que dice Samuel Doria Medina en el foro del agro de la CAO y lo que piensa su primera candidata a diputada por La Paz, que es la senadora Cecilia Requena, ¿no es cierto? Ahí sí hay profundas contradicciones dentro de esa alianza. En la nuestra no hay. Súper, José. La verdad me gustaría continuar con la entrevista, pero creo que de verdad estás limitado de tiempo. A mí sí me gustaría, porque creo que ha quedado mucho por hablar. Tienes 16 propuestas que me gustaría escuchar. Me gusta que tengas tantas, porque se supone que sí, y se nota que las has estudiado, pero sí me gusta indagarlas, justamente para ver qué tan viables son. Entonces, de ya les digo que ojalá tengamos una segunda parte. Tengamos una segunda parte. Igual claro. Por cada propuesta vamos a sacar unas 3, 4 preguntas. Feliz. Sí, podemos hablar horas, pero entendemos que te tienes que ir, entonces va a ser una continuación. Entonces, nada, José, mil gracias otra vez por venir acá presente, es súper importante. Creo que hemos tenido igual un gran diálogo con Ayo. Entonces, nada, te agradecemos, también te agradecemos a ti, Ayo, por participar, y ya nos vemos muy pronto, ojalá. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.